Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Estamos aquí un lunes más para la gloria del Señor, para seguir llevando el mensaje de su palabra para todas aquellas vidas que, mi amado hermano, todavía no son salvos, para todas aquellas vidas, mi amado hermano, que todavía no han confesado a Cristo como su Salvador personal. Y estamos aquí también para seguir llevando la palabra para bendición de nuestras vidas, edificación de nuestras vidas, estudios bíblicos para bendición y edificación de nuestras vidas. Por eso estamos aquí todos los lunes de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo. Le damos las gracias primero a Dios, la gloria a Él por esta bendición que nos permite estar con ustedes todos los lunes. También le damos la bienvenida a todos los hermanos en esta noche y las gracias por vernos todos los lunes y también por su respaldo y por sus oraciones hacia mi persona, hacia mi esposa, este ministerio, la familia. Agradecemos siempre al Señor esta bendición de poder compartir con ustedes todos los lunes en este espacio de tiempo de 8 a 9 de la noche. Recuérdese, hora de Puerto Rico. Hoy vamos a concluir el estudio que llevamos en curso en proceso. Estamos en la 11ª parte 11 de este estudio sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Para que usted lo pueda entender, siempre les recordamos que tiene que comenzar por el fundamento, por el primero y el segundo capítulo posiblemente, es donde se establecen los fundamentos para cualquier conferencia, estudio o predicación. Y para usted poder entender, tiene que ir al principio, el fundamento. Recuérdese que las escrituras, el fundamento es en Génesis, Antiguo Testamento. Ahí está la simiente, o sea, la zapata. El fundamento de las escrituras está en el Antiguo Testamento, por eso es que no se puede eliminar. A través de los siglos, a través de las décadas, se han levantado gente para decir que el Antiguo Testamento ya no hay que usarlo, que hay que eliminarlo. Y ha habido muchísimas personas hablando en contra del Antiguo Testamento, pero usted no puede eliminar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es el fundamento del nuevo, o sea, del nuevo pacto. Bendito sea el Señor. En esta noche ya damos la bienvenida a nuestra hermana Minerva Rodríguez. Dios le bendiga. En esta noche, pastora desde allá, desde Hartford, Connecticut. Dios le bendiga a usted y a toda su congregación y a su familia también. Mi hija Sheila Miranda también, hija, Dios te bendiga en esta noche. Y mi esposa, como siempre, Aida Licea, que aparece en el Facebook como Santos Alicea. Recuérdense que les hackearon la cuenta y hubo que cambiarla. Siempre saluda a los hermanos y también siempre está monitoreando el programa. Bendito sea el Señor. El lunes pasado habíamos hablado de las 456 profecías, un estudio que se hizo, y lo vamos a repetir en esta noche, porque es importante repetirlo, porque, mi amado hermano, todas esas profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías que iba a venir, el profeta que iba a venir, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, todas esas profecías, todas se cumplieron y nació el Salvador, Jesús, el Salvador del mundo, nació tal y como Dios lo había dicho ya en el Antiguo Testamento a través de los profetas
y a través de estas 456 profecías. Todas se cumplieron. Y si todas se cumplieron y vino el Salvador del mundo, entonces la promesa del arrebatamiento se va a cumplir. Jesús lo prometió. Y el primero que habló del arrebatamiento no fue el apóstol Pablo. El primero que habló del arrebatamiento fue nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versos 1 y 2. Donde él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estaba hablando horas antes de ser entregado al sumo pontífice. Horas antes de ser llevado al tribunal o el pretorio, como se llamaba en ese tiempo, el tribunal, para ser juzgado, horas antes de ser crucificado y horas antes de morir. Alabado sea el Señor. Ya Jesucristo le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios. Oiga bien, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le digo, creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque no creían que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso le llamaban el Hijo del Hombre. Inclusive hasta él mismo se llama el Hijo del Hombre. Cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, porque no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y él prometió que si él se iba, había unas moradas celestiales arriba que iba a preparar para la iglesia. Y prometió que si se iba, vendría de nuevo. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Está hablando del arrebatamiento, que mucha gente lo niega en el día de hoy. Lamentablemente, muchos pastores y ministros y evangelistas y líderes conciliares también ya no predican, ni enseñan, ni hablan del arrebatamiento. Y les traje un estudio al principio de este estudio en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico también, porque muchos de los concilios que hay aquí están en Estados Unidos. No creen en el arrebatamiento de la iglesia. Creen que la iglesia va a pasar por la grande tribulación. Bendito sea el Señor. Por eso es que estamos trayendo este estudio nuevamente. Y hablábamos, mi amado hermano, de estas 456 profecías mesiánicas cumplidas exactamente. Y de esas 456 profecías, 365 fueron analizadas, donde muestra, oiga bien, la arqueología, a través de la arqueología, analizada a través de la arqueología, a través de la ciencia y los historiadores, que todas esas profecías se cumplieron tal y como fueron predichas en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Alabado sea el Señor. Y habíamos hablado anteriormente ya sobre todas estas cosas, quiero repetirlas nuevamente. Alabado sea el Señor, porque es importante, por como le dije, si esas profecías se cumplieron, la promesa del arrebatamiento se va a cumplir. Y le había dicho al principio, cuando comenzábamos este estudio, que al final le iba a hablar sobre el estudio, el análisis que hizo el profesor Peter Stonell. Lo dijimos el lunes pasado, vamos a repetirlo en el día de hoy. Profesor emérito de ciencias de Westmont College. Después de examinar solo 8 profecías, aunque no pudo utilizar las 456, había calculado la probabilidad de un hombre, no de 2, ni 3, ni 4, un solo hombre, cumpliendo las principales profecías cerca del Mesías. Y él encontró que el único hombre que cumplió con todas las profecías se llama en arameo Yeshua, y conocido en el griego, alabado sea el Señor, conocido en el griego como Jesús. Y vamos a ver 8 de estas 456 profecías. La probabilidad de un solo hombre llamado Jesucristo cumpliendo esa profecía. Cuando vamos a 2 Pedro capítulo 1, verso 16, Pedro dice, porque nosotros hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, porque no nos hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula. Oiga bien, siguiendo cuentos, inventos de la gente. No, dijo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fueron testigos oculares en el monte de la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, está hablando Pedro, testigo, oímos la voz, vieron y escucharon, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Vieron y escucharon la voz. Pero ahora él dice, oiga bien, esa experiencia que tuvieron allí, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oiga bien, que por ahí siempre se está hablando y lo único que se habla, se predica y se enseña son interpretaciones. Y siempre le he dicho por aquí que las Escrituras no se interpretan, las Escrituras se entienden. Y para usted poder entender la Escritura tiene que aplicar las reglas del entendimiento de las Escrituras, que lo hemos repetido por aquí muchísimas veces también. No es interpretación. Bendito sea el Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga bien, que esto hay que aplicarlo a cualquier experiencia que tenga cualquier persona. Oiga bien, hay que aplicarlo a cualquier experiencia. Las experiencias no pueden ir por encima de la palabra de Dios. Y yo llevo 45 años en el Evangelio. Y en estos 45 años he escuchado experiencias de todas clases. Y si usted se mete ahí a la internet de YouTube, usted va a encontrar las experiencias, siguen abundando. Experiencias de gente que va al infierno y experiencias de gente que supuestamente va al cielo. Ninguna experiencia puede ir por encima de las Escrituras. Y cuando usted analiza esas experiencias, oiga bien, experiencias, eso no es la verdad absoluta, porque hay muchos que cuando oyen la experiencia de aquel y del otro, no la quieren tocar, no la quieren analizar, porque ese para ellos es la verdad absoluta. Alabado sea el Señor. Ninguna coincide una con otra, y mucho menos con las Escrituras. Porque la revelación del infierno está en las Escrituras. Lo poco que Dios nos quiso revelar del infierno está en las Escrituras. Y lo poco que Dios nos quiso revelar del cielo está en las Escrituras. Cualquier experiencia, cualquier visión, cualquier revelación, cualquier sueño, cualquier experiencia de un ángel, de lo que sea, o personas que mueran y tienen supuestamente experiencia y vuelven a la vida y vienen diciendo que fueron aquí, que fueron acá, que fueron allá. Y hermano, cuando usted las analice con las Escrituras, no cualifican ni pasan por las Escrituras tampoco. No se deje llevar no importa que sea un cantante. Oiga bien, porque aquí hay un cantante que murió y volvió a la vida, trajo otra experiencia y por ahí hay un montón de libros escritos sobre el infierno y sobre el cielo. Y gente que tiene experiencia cada rato. Alabado sea el Señor. No se deje engañar. Para eso están las Escrituras. Oiga bien, para eso están las Escrituras. Y si usted se dedica a estudiar las Escrituras, usted puede, oiga bien, usted puede evaluar la evidencia de esas experiencias y si no pasa por la Escritura, no es de Dios. Bendito sea el Señor. No importa de quién venga. No importa los títulos que tenga. Ni la imagen. Oiga bien, ni la imagen que pueda presentar. Bendito sea el Señor. No pasa por la Escritura, no la crea. Bendito Dios. Oiga bien. Después de examinar estas 8 diferentes profecías, el profesor
emérito de ciencia de Westminster College, Peter Stoner, calculó la probabilidad de un solo hombre cumpliendo las principales profecías acerca del Mesías. Las estimaciones fueron elaboradas por 12 clases en diferentes de 600 estudiantes universitarios. Y los estudiantes sopesaron cuidadosamente todos los factores, discutieron cada profecía extensamente y examinaron las diversas circunstancias que podrían indicar que los hombres habían conspirado juntos para cumplir una sola profecía en particular. Ellos hicieron sus estimaciones lo suficientemente conservadoras para que al finalmente hubiera acuerdo unánime, incluso entre los estudiantes más escépticos. Pero cuando el profesor Stoner tomó las estimaciones y las hizo aún más conservadoras, también alentó a los escépticos científicos para tomar sus propias estimaciones para ver si sus conclusiones eran más que justas. Estas 8 profecías cumplidas en este tiempo es el tipo de prueba que justifican lo que debe de haber, oiga bien, que debe de haber un Dios que dio sobrenaturalmente esta información. Y vamos a tener en cuenta que solo 48 de las más de 456 profecías mesiánicas, de más de 8,000 versos totales en las profecías bíblicas, de las cuales miles de versos se han cumplido ya. Bendito sea el Señor. Dios lo reveló a través de las Escrituras. La Biblia o las Escrituras están llenas de profecías, ya sean eventos que han sucedido o eventos que sucederán en el futuro. En Ciencia Hablada, el Dr. Stoner analiza la probabilidad que un solo hombre, llamado Jesucristo, podría haber cumplido 8 de las 300 profecías que se refieren a él en las Escrituras. Y vamos a ver esas 8 profecías del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto concerniente a Cristo, su cumplimiento por parte de Cristo en el Nuevo Testamento y la probabilidad, oiga bien, la probabilidad de un hombre, bendito sea el Señor, la probabilidad de un hombre cumpliendo cada profecía y la suma de un hombre cumpliendo 8 profecías. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo transcurrido entre las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es de cientos, mi amado hermano, hasta incluso de miles de años. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver el cumplimiento, mi amado hermano, de esa profecía, ese análisis que hizo el doctor Stoner. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Profecías del Antiguo Testamento, su cumplimiento en el Nuevo Testamento y la probabilidad. Vamos a verlos en esta noche. Miqueas capítulo 5, verso 2. Cristo nacería en Belén. Profecía del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, su cumplimiento. Mateo capítulo 2, verso 4 al 6. Dice, y Herodes preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Contestaron, en Belén de Judea. La probabilidad de ese cumplimiento en un solo hombre es 1 entre 280,000. Escuché bien, 1 entre 280,000 la probabilidad. Cuando vamos a Malaquías, en Malaquías capítulo 3 y el verso 1, tenemos aquí el precursor de Cristo, Antiguo Testamento. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1, verso 2 al 8. Juan el Bautista es el precursor de Cristo. La probabilidad es de 1 entre 1,000. Cuando vamos al Antiguo Testamento nuevamente, Zacarías capítulo 9, verso 9, tenemos a Cristo para entrar en Jerusalén montado en un burro. Antiguo Testamento, cumplimiento, Mateo capítulo 21, verso 4 al 11. Cristo entra en Jerusalén montado en un burro. La probabilidad es 1
entre 100. Vamos al Antiguo Testamento nuevamente. Salmos capítulo 41 y verso 9. Cristo va a ser traicionado. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 22, verso 1. Judas traicionó a Jesucristo. La probabilidad es 1 entre 1000. Volvemos nuevamente al Antiguo Testamento. Cristo es traicionado por 30 monedas de plata. Zacarías capítulo 11, verso 12. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, verso 15. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. La probabilidad es 1 entre 1000. Cuando vamos nuevamente al Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 11, verso 13. 30 piezas de plata fundida abajo y se utilizan para comprar el campo del alfarero. Su cumplimiento, Mateo capítulo 27, verso 3 al 10, donde dice que 30 piezas de plata fueron utilizadas para comprar el campo del alfarero. La probabilidad es 1 entre 100,000. Cuando vamos al Antiguo Testamento nuevamente, encontramos en Isaías capítulo 53 y verso 7, que dice que aunque inocente, Cristo guardó silencio cuando estaba siendo juzgado. Su cumplimiento, Marcos capítulo 14, versos 60 al 61, Jesús guardó silencio. Oiga bien, cuando se le preguntó si era el rey de los judíos. Una entre 1000. Bendito sea el Señor. Cuando vamos al Antiguo Testamento nuevamente, encontramos en los Salmos capítulo 22, verso 16, Cristo es crucificado. Su cumplimiento en Nuevo Testamento, Juan capítulo 19, versos 17 al 18, Jesús fue crucificado. La probabilidad, mi amado hermano, es 1 entre 10,000. Alabado sea el Señor. Oiga bien, 1 entre 10,000. Bendito sea el Señor. Encontramos aquí, Génesis capítulo 3, verso 15. Ya Dios estaba hablando de Jesucristo, del nacimiento virginal de Jesucristo. El Génesis capítulo 3, verso 15, que el cual se cumplió en Lucas capítulo 1, verso 35 y Mateo capítulo 1, verso 18 al 19. Aquí tenemos, mi amado hermano, 365 profecías desde Génesis capítulo 3, 15 hasta Malaquías capítulo 4, verso 6. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver la señal del tercer templo en la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad de David, donde Salomón, su hijo, construyó el primer templo. En el año 1000 antes de Cristo, Jerusalén es convertida en la capital del reino de David. En el año 960 antes de Cristo se construye el primer templo, el centro nacional y espiritual del pueblo judío, y es construido en Jerusalén por el rey Salomón. Cerca del 93 a.C., el reino se divide en dos. Se divide entre Judea e Israel. Alabado sea el Señor. Y eso es bien importante en este tiempo que estamos viviendo, mi amado hermano. Alabado sea el Señor, porque hay un movimiento desde el 1970 que se llama Raíces Judías. Alabado sea el Señor, renovando las raíces judías. Y están hablando, mi amado hermano, de hace muchos años para acá, metiendo muchísimas cosas del pueblo de Israel dentro de la iglesia, para luego decir que la iglesia sustituye a Israel, porque Israel no cumplió con el llamado de que a través de Israel se convirtiera la gente. Alabado sea el Señor, que Dios desechó a Israel, lo cual eso no es correcto, y que la iglesia sustituye a Israel. Y estuvieron por muchos años hablando de que la iglesia sustituía a Israel, pero ahora dicen que la iglesia se convierte en, oiga bien, en casa de Israel. Bendito sea el Señor. En el año 93, cuando el rey Salgón de Asiria invadió y conquistó, mi amado hermano, invadió a Canaán. Alabado sea el Señor, por el pecado de Judá. Fue dividida, oiga bien, por el pecado de Judá fue dividida
alabado sea el Señor, las 12 tribus, 10 al norte y 12 al sur. Y de ahí en adelante, desde 1 Reyes capítulo 11, comienza a llamarse ya no 12 tribus de Israel, sino casa de Israel al norte y casa de Judá al sur. Bendito sea el Señor. Ya no se llama Israel todo. Casa de Israel al norte y casa de Judá al sur. Y ahora este movimiento de raíces judías está diciendo, mi amado hermano, que esas 10 tribus del norte son exactamente la iglesia que sustituye a Israel. Bendito sea el Señor. En algún momento quizás hablaremos un poquito más sobre eso. Pero todas estas cosas que usted está viendo dentro de la iglesia, como las supuestas danzas judías o danzas hebreas, eso son parte de ese movimiento. Y comenzaron poquito a poco por ahí. Y poco a poco fueron metiendo muchísimas cosas más del pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Lo último que están haciendo es guardar el sábado. Y metieron a los levitas y los shofaristas y los salmistas y los adoradores. Y por ahí metieron un montón de cosas. Bendito Dios. Pero en algún momento quizás hablaremos un poquito más sobre eso. Escuche bien. En el año 722 al 720, Israel es vencido por los asirios, que es lo que le estaba diciendo. 10 tribus son exiliadas. Esas 10 tribus exiliadas se le llaman las 10 tribus perdidas. Las otras ovejas del pueblo de Israel que Jesús tenía que ir a buscar. Esas 10 tribus del norte no regresaron nuevamente a Canaán. Se le llaman las 10 tribus perdidas. Se le llaman los gentiles. También se le llaman las piedras y se le llaman los perros. Bendito sea el Señor. Oiga bien, las 10 tribus del norte ahora se llama casa de Israel. Se llaman los gentiles, los cuales Pablo salió a buscarle y a predicarle. Los gentiles, alabados sea el Señor, porque hay otros gentiles que no son del pueblo de Israel, que son las otras naciones. Bendito sea el Señor. Oiga bien, en el 586, Judea es conquistada por Babilonia. Nabucodonosor II conquista Jerusalén y el primer templo es destruido y la mayoría de los judíos son exiliados. Pero no se fueron de ahí todos. Alabado sea el Señor. Se quedaron siempre judíos viviendo en su tierra. Los judíos nunca salieron de ahí. No es como dicen ahora que esa tierra es de los supuestamente palestinos. Palestino, mi amado hermano, que significa filisteo. Alabado sea el Señor. Los filisteos vienen de Chipre. Bendito Dios. Oiga bien, Israel siempre estuvo en su tierra. Nunca se salió totalmente de su tierra. Los judíos se quedaron. Las 10 tribus salieron. Alabado sea el Señor. Por eso es que se le llama judío. Bendito sea el Señor. Oiga bien, el templo es destruido. Muchos de los judíos fueron exiliados. Algunos regresaron a su tierra. Otros se quedaron en Babilonia. Alabado sea el Señor. En el 538 antes de Cristo, muchos retornaron a Babilonia y el templo en el 515 fue reconstruido bajo el Sirio el Grande y el sacerdote Esdras. En el 332 la tierra fue conquistada por Alejandro Magno. Oiga bien, y en el 166 antes de Cristo tenemos aquí la rebelión macabea asmonea. Alabado sea el Señor, contra las restricciones del judaísmo. En el 160 la práctica judía y la profanación del templo. En el 63, del 63 al 4 antes de Cristo, Herodes el rey romano gobierna la tierra de Israel. Oiga bien, y construye el segundo templo en el lugar que se llama el Monte del Templo, donde ahora está la supuesta ruina del templo. Bendito sea el Señor. Oiga bien, ese templo, que vamos a hablar más adelante, no es el templo que va a ser reconstruido cuando la iglesia ascienda al cielo. Ese templo fue construido por Herodes. Hizo una plazoleta grandísima. Hizo un templo para su gloria y su grandeza. No fue mandado a construir por Dios. Ese fue el templo para el tiempo de Jesucristo.
Bendito sea el Señor. Y escuche bien, en el año 70, las tropas romanas dirigidas por el general Tito destruyen ese templo, al cual le llaman el segundo templo. Bendito sea el Señor. El templo de Herodes, en el año 70, en el año 66, después de Cristo, viene el dominio árabe hasta el 1099. En el 691, en el lugar del segundo templo en Jerusalén, se construye la mezquita de Al-Aqsa. Bendito sea el Señor. La mezquita y el domo de la roca se construyen allí bajo un tratado. Y en el 14 de mayo del 1948, Israel se convierte en Estado como el Estado de Israel. Alabado sea el Señor. Pero escuche bien. En el Museo de Israel, o en Israel, se funda el Museo de Israel. Alabado sea el Señor. Y en el 1965 se encuentra y se hace un modelo a escala del tercer templo. Y en el Instituto del Templo están preparados todos los instrumentos para los sacrificios de animales, las vestimentas de los sumos sacerdotes y también de los levitas. Los sacerdotes, todo de la tribu de Leví, y los utensilios del templo. Y hace años han ido estudiando las escrituras desde el libro de Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, para saber cuándo se va a construir el tercer templo. Y cuando se construya el tercer templo, comenzarán nuevamente los sacrificios de animales, comenzarán nuevamente los ritos y las ceremonias. Y las leyes levíticas que se encuentran en el libro de Levítico y las leyes que se encuentran en Deuteronomio volverán a ser nuevamente iguales. El Instituto del Templo en Jerusalén anunció el nacimiento del ternero el pasado 4 de septiembre del 2018, el ternero de la vaca roja, y reproducieron lo que se llama la vaca roja, quien podría cumplir la profecía bíblica de restablecer la pureza del mundo y la reconstrucción del templo sagrado. Esto lo publicó el New York Post, oiga bien, en su sitio web. Y el rabino Chaim Richman, director del Instituto del Templo, cree que después del nacimiento de la novilla roja ha llegado el momento de construir el tercer templo. Oiga bien, ellos dicen que es en el monte del templo, pero no va a ser en el monte del templo. Y escuche bien, el tercer templo se va a construir después que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, no después, no antes. Cuando la iglesia se vaya, comienza el periodo de los 7 años de la grande tribulación, 3 años y medio de paz y seguridad, y 3 años y medio de paz de tribulación como nunca se ha visto antes ni se verá jamás. Oiga bien, pero antes de que eso suceda, la iglesia va a ser arrebatada hacia el cielo, porque la iglesia no va a pasar por la grande tribulación. El monte del templo actual no es el lugar donde se construirá el tercer templo. Oiga bien, los judíos denominan a la explanada Har Habayit, o sea, el monte del templo. Y es el lugar donde está el muro de las lamentaciones. Pero ese no es el lugar donde se construirá el tercer templo. Y los dirigentes de Israel lo saben. Oiga bien, la teología de reino presente y dominio y restauración, la superfe, y ahora también, mi amado hermano, las raíces judías, enseñan que no se va a construir un tercer templo, porque el templo de Herodes, que estaba en el monte del templo, ese era el tercer templo. Y por lo tanto, no va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, porque ya ocurrió en el año 70. Eso lo enseñaba el falso apóstol y falso pastor Rodolfo Font, aquí en Puerto Rico. Y yo veía sus mensajes por la televisión. Soy testigo de eso. Todos enseñan esta herejía para que la iglesia pierda la fe en las promesas que Jesucristo nos dejó
Juan capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde quiera que yo estoy, vosotros también estéis. Y él dijo, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Excavaciones arqueológicas que comenzaron a mediados del siglo XIX. Y quiero indicarle, oiga bien, que desde hace siglos en Israel no para la arqueología de buscar los yacimientos arqueológicos. Todos los días, oiga bien, están excavando, buscando yacimientos arqueológicos y encuentran muchísimas cosas. Alabado sea el Señor. Y en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, han puesto al descubierto el jardín arqueológico de Ofel, debajo de la esquina sureste del monte del templo, el cual revela 2500 años de historia de Jerusalén en 25 capas de ruinas de construcción de los sucesivos gobernantes. El parque arqueológico de la ciudad de David se extiende sobre una colina al sureste de la ciudad vieja. Oiga bien, eso es importante, la ciudad vieja, donde está el monte del templo de la ciudad nueva. Bendito sea el Señor. Ciudad vieja de David, la ciudad de Sión. Dice, con el manantial de Gihón a sus pies, donde único hay un manantial es ahí, a la parte de abajo, no a la parte de arriba. Alabado sea el Señor. El manantial de Gihón incluye el resto de ciudades cananeas e israelitas y una estructura de 16 metros de altura del siglo XX antes de Cristo, posiblemente construida por el rey David, y moradas judías de los siglos 8 y 7 antes de Cristo. Cuando usted busca la historia y la compara con la Biblia, dice que el rey David le arrebató a Jerusalén las tribus cananeas de los jebuseos, quienes la dominaban aproximadamente en el 1000 antes de Cristo. Jebús, que era realmente el nombre de Jerusalén, en el antiguo cananeo, data de 3000 a 2800 años antes de Cristo, conocida también como Shalem, que significa la ciudad que fundó el Dios de paz, y luego se le conoce como Jerusalén, y cuyos restos han aparecido en la actual ciudad de David, no arriba, no en el monte del templo, que es el monte Moria, no ahí, en la ciudad de David, la vieja, abajo, donde está el manantial de Gihón, donde estaba el templo de Salomón, que tenía un manantial, donde ahí sacaban el agua. Oiga bien, para las ceremonias en el templo, alabado sea el Señor. En la vieja ciudad, y existen vestigios que apuntan que estuvo habitada en la edad de cobre. Ahora, ¿cómo podemos saber dónde será la construcción del tercer templo? ¿Cómo sabemos que no será en el monte del templo actual, donde se encuentra el muro de las lamentaciones? Y escuche bien, Jerusalén, les dije, tiene dos ciudades. La ciudad moderna, donde está el monte del templo, que es el monte Moria, alabado sea el Señor, donde está el domo de la roca, donde se supone que ahí subió Abraham a sacrificar a su hijo, alabado sea el Señor. Y la ciudad vieja, a través de las excavaciones arqueológicas se encontró dónde estaba la ciudad ubicada, en el sureste del monte del templo, y no la ciudad moderna. La ciudad vieja se le conoce como la ciudad de David, y el único lugar donde hay agua es en el manantial de Gihón, donde estaba el templo construido de Salomón, en la ciudad vieja, no arriba. El templo de Salomón se construyó a pocos pies del manantial de Gihón, y en las excavaciones arqueológicas encontraron un altar. Escuche bien, excavaciones arqueológicas encontraron un altar donde se hacían los sacrificios de animales, así como los utensilios del templo de Salomón, y objetos y muchos objetos más. Ahora escuche bien, muchos están esperando que ocurra un terremoto,
que derribe la mezquita árabe conocida como el Domo de la Roca, o que se realice un intercambio entre los árabes que permitan a los judíos construir el templo en el monte del templo. Pero eso, mi amado hermano, no va a ocurrir. Los israelitas no necesitan ni van a construir el templo en el monte del templo. ¿Por qué? Porque en el monte del templo está la ciudad moderna, no en la ciudad vieja, conocida como Sión, la ciudad de David. Porque Salomón construyó el primer templo en la vieja ciudad, no en el monte del templo. Porque el segundo templo fue el templo que construyó el rey Herodes para congraciarse con los judíos y mantener la paz en Jerusalén moderna y para su gloria y su grandeza y no para la gloria y la grandeza de Dios. Ese segundo templo se conoce en la historia como el templo de Herodes. Los israelitas no necesitan ni van a construir el templo en el monte del templo, no lo van a construir ahí, lo van a construir en la ciudad vieja. Volverán los sumos sacerdotes, volverán a hacerse los sacrificios de animales conforme al libro de Levítico y se implementarán las leyes ceremoniales nuevamente y todas las 413 leyes que hay desde Éxodo capítulo 21 hasta Deuteronomio capítulo 30. Oiga bien, escuche bien, la iglesia no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que se construya el templo, antes de que aparezca el anticristo y antes de la grande tribulación. Por ahí hay gente haciendo dinero, que pasan visuales de supuestamente que se está construyendo el tercer templo y simplemente ponen clips de video de máquina, no ponen nada más. Y lo hacen con el propósito de ganar dinero. Cuando la iglesia se vaya, entonces se va a construir el tercer templo, alabado sea el Señor, en Israel. Y escuche bien, y con esto termino en esta noche. Y terminamos el estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18, dice, porque el Señor, oiga bien, no va a mandar a nadie, el Señor mismo, con voz de mando, no va a venir un ángel, oiga bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos, dijo Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es promesa. Oiga bien, pero el primero que habló de esa promesa y que la va a cumplir, como se cumplieron esas 456 profecías, oiga bien, fue Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre arriba muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, oiga bien, cuando Él resucitó y estuvo 40 días resucitado y luego ascendió hacia el cielo, dice, si me fuere, vendré otra vez, os prepararé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Y el apóstol Pablo cerró en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18, dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y el apóstol Juan en Primera Juan capítulo 3 verso 3 dijo, y todo el que tiene esta esperanza, oiga bien, todo el que tiene esta esperanza en él se purifica. Oiga bien, Pablo dijo que es la bienaventurada esperanza de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir. El diablo no quiere que se hable del arrebatamiento. El diablo no quiere que la iglesia se vaya en el arrebatamiento para que pase por la grande tribulación. Es promesa que antes de que ocurra esa tribulación, la iglesia ascienda hacia el cielo. Bendito sea el Señor. Hemos terminado este estudio en esta noche, esperando que sea de bendición para su vida como lo ha sido para nosotros.
Alabado sea el Señor, que nos aumente cada día más nuestra fe, nuestra confianza en Él, para seguir esperando por ese evento, sea que muramos antes, que nos llegue el tiempo de morir, o sea que nos vayamos en esa transformación vivos para allá, para el cielo. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos a reconocer nuevamente a los hermanos que han estado con nosotros. La hermana pastora Minerva Rodríguez, desde Hartford, Connecticut. Alabado sea el Señor. Mi hija Sheila Miranda. Por aquí también está, alabado sea el Señor, hermano Wilfredo Encarnación, que está siempre en la plataforma de Facebook y también está por la plataforma de YouTube en esta noche. También tenemos por aquí a Katy Oscar Saldaña, Dios te bendiga, a Katy en esta noche, y a Benjamín y toda la iglesia allá en Patterson, New Jersey. Alabado sea el Señor. Pastora Minerva Rodríguez dice, palabra poderosa y de edificación. Gracias, la gloria siempre es para Dios. Bendito sea el Señor. Gracias por su palabra. A todos en esta noche le damos la bienvenida y le damos las gracias por su audiencia en esta noche, por seguirnos. Recuérdese, estos estudios están ahí, usted los puede usar para predicar, para enseñar. Y recuérdese que las últimas políticas de Facebook están eliminando los videos a los 30 días, pero siempre en YouTube permanecen ahí. Usted siempre puede ir a YouTube y los puede volver a escuchar y los puede ver. Y queremos recordarle que vaya también poquito a poco entrando en nuestro canal en YouTube, Criluz TV, que sale ahí ahora mismo, acaba de salir, Criluz TV. Vaya al canal porque en algún momento posiblemente en Facebook nos cierren la plataforma. Alabado sea el Señor, porque poco a poco esto se va a ir cerrando poco a poco. Bendito sea el Señor, las autoridades van a ir poco a poco acallando la iglesia. Así que también le pedimos que vaya siempre a nuestro canal YouTube, vaya poquito a poco moviéndose para allá también y nos puede ver en las dos plataformas a la misma vez si tiene una computadora. Y recordamos que si cuando termine aquí puede seguir también en nuestro canal en YouTube. Vamos a orar en esta noche. Alabado sea el Señor. O buscando por si acaso hay alguno otro que no se nos quede en esta noche. Nos disculpan si no mencionamos su nombre. Algunos a veces no aparecen aquí en el momento, aparecen al final cuando ya despedimos el programa. Nos disculpan, pero vamos a orar en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y a ti te damos siempre la gloria y a ti te damos siempre la honra. Y a ti te damos siempre las gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu bondad. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor, por esta bendición que nos permite estar con nuestros hermanos todos los lunes y poder subir estos videos, Padre bueno, a estas plataformas para que otros puedan alcanzar la bendición, Padre bueno. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están ahora mismo, por sus peticiones, las nuestras también. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por todos aquellos que están enfermos. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche conforme, Señor, tu palabra. Marcos capítulo 16, verso 15 al 20. Señor, conforme a tu palabra, confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades, con prodigios. Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, Padre bueno. Señor, y con maravilla. Señor, que toda enfermedad desaparezca de su cuerpo en esta hora. Padre, mira nuestras peticiones, contéstalas. Conforme a tu palabra, en el tiempo de tu voluntad y conforme a tu voluntad, y que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, aumente nuestra fe, nuestra confianza en ti, Padre bueno, nos ayuda a permanecer aquí hasta el momento del arrebatamiento, Señor amado. Padre, bendice,
Señor, a nuestros hermanos en esta hora, Padre bueno. Glorifícate en sus hijos, bendice a sus hijos, su familia, prospéralos, súplele, Señor, en sobreabundancia, bendiciones que sobreabunden, Padre, súplele, Señor. Padre, dale crecimiento espiritual, abre su entendimiento para que puedan entender las escrituras, Padre bueno. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal en esta hora. Perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida. Padre, y aquellos que estaban en la iglesia, pero se apartaron por alguna razón, pero hoy vienen arrepentidos. Señor, perdónalos, recíbelos y restáuralos, Padre bueno, en esta hora. Te pedimos también por aquellos que están pasando por depresión, por aquellos que oyen voces, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida o que le quiten la vida a otras personas. Padre, tu palabra dice que cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y nosotros en esta noche, con la autoridad de esa palabra, los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de esa palabra, ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo. En el nombre de Jesucristo, son libres para tu gloria. Y te pedimos en esta hora, Señor, por aquellos que están en la iglesia, que anhelan, que desean el bautismo del Espíritu Santo. Padre, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y por esa palabra desciende ahora Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Y ese fuego entra, quema, regenera, transforma y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Señor, derrama dones espirituales en la iglesia que tanta falta hacen. Y en esta hora bendice los pastores, aquellos pastores que aman las ovejas, aquellos pastores que no están detrás de la fama, ni la gloria, ni el reconocimiento, ni el dinero. Señor, Padre, bendícelos y prospérales y súpleles en esta hora. Dale sabiduría a tu palabra, sabiduría para enseñar, para predicar, para disciplinar. Padre bueno, para predicar, Padre bueno. Señor, dale crecimiento a esas iglesias. Dale crecimiento a tu obra. Bendice a los pastores en esta hora, Padre bueno. Glorifícate, Dios del cielo, en cada uno de ellos. Y bendice a cada uno de los hermanos que está con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Y amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes. Estaremos aquí nuevamente para la gloria del Señor. Posiblemente mi esposa sea la que esté predicando el lunes que viene. Alabado sea el Señor. Recuérdense, ya ella no puede cantar por aquí como lo hacíamos al principio, porque Facebook no permite ya que se esté cantando por aquí. Y YouTube también tiene lo mismo. Alabado sea el Señor. Las políticas de Facebook de hace 2 años atrás es que no quieren permitir música de ninguna clase porque no quieren pagar las regalías que tienen que pagar. Bendito sea el Señor. Pero ella canta sin la música. Bendito sea el Señor. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Recuérdese, hora de Puerto Rico. El próximo lunes de 8 a 9 de la noche. También recuérdese que todos los domingos la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá y su pastor Leonardo Benítez transmite su culto a la 1 de la tarde. Se lo recomendamos, esté pendiente, lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. Alabado sea el Señor. Nos vemos el próximo lunes para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.